Hola, mi nombre es Aurora, y si estás viendo este video, es porque tal vez te has preguntado cómo un simple desliz puede convertirse en una bola de nieve capaz de destruir todo lo que hemos construido. Sé que esta historia te va a sorprender, y tal vez no creas lo que ocurrió, pero estoy aquí para contarte la verdad, a mi manera, sin esconder nada. Todo comenzó una noche común, en una fiesta de empresa, algo que jamás imaginé que sería el punto de partida de un gran cambio en mi vida. Si esperas un relato lleno de excusas, te adelanto que no será así. No soy perfecta y cometí errores, pero espero que al final entiendas lo que realmente ocurrió y, quién sabe, aprendas de mi experiencia. No te voy a dejar en suspense, te voy a contar todo. Cuando comencé a sentirme aburrida con la rutina de mi matrimonio, y de repente, apareció un rostro nuevo en mi vida, todo cambió. Lo que parecía una aventura sin consecuencias, pronto se transformó en algo mucho más grande y más devastador. Bienvenidos al canal Confesiones Prohibidas. Antes de seguir con la historia, te invito a que te suscribas al canal. No olvides hacer clic en el botón de suscripción para seguir más videos que hablan sobre elecciones, consecuencias y, por supuesto, sobre cómo la vida puede ser sorprendente. Sé que estarás pensando, pero Aurora, ¿qué tenías en tu matrimonio? Y la respuesta es simple, pero complicada al mismo tiempo. Cuando Guillermo y yo nos casamos, éramos inseparables. Él era todo lo que quería. Al principio, teníamos planes, sueños y esa pasión arrolladora que parece durar para siempre. Pero como suele pasar, el tiempo pasó y las cosas empezaron a cambiar. Si alguna vez has estado en una relación larga, sabes que la rutina comienza a entrar y lo que antes era emocionante se vuelve predecible. A medida que pasaban los días, las conversaciones con Guillermo se volvían más monótonas. Ya no era como antes. Ya no había esa chispa, ese brillo en los ojos. Yo, particularmente, comencé a sentirme atrapada. El amor estaba allí. Aún amaba a Guillermo, pero ya no podía ver ese encanto que veía al principio. Lo que antes era nuestra alegría comenzó a ser una carga y las pequeñas discusiones empezaron a crecer. Al principio parecía algo normal, parte de la vida en pareja, pero la verdad es que poco a poco las cosas se volvieron aburridas. No es que quisiera alejarme de él, pero quería más. Quería algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Y, creas o no, estaba buscando eso sin darme cuenta. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué no hablaste con Guillermo? Y aquí es donde entra el problema. Cuando las cosas empiezan a ir mal, nos cerramos. No sabemos cómo expresar lo que sentimos, no sabemos cómo salir de esa sensación de vacío. Y por más que lo intentara, parecía que la comunicación entre nosotros estaba rota, aunque no se dijeran palabras. Entonces, cuando algo o alguien aparece, parece que todo se abre, como una válvula de escape. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero luego, algo pasó en esa fiesta. Algo que cambió todo y me hizo cuestionar la vida que tenía hasta ese momento. Nunca imaginé que un simple gesto podría llevarme por un camino tan oscuro. Entenderás a lo que me refiero en un momento, pero antes, déjame contarte cómo todo comenzó. Solo no te vayas, porque lo que voy a contar no se lo he contado a nadie antes. La fiesta de la empresa de Guillermo parecía ser una de esas noches normales, ¿sabes? Ese tipo de evento al que vas más por obligación, porque el trabajo y los compañeros de oficina esperan que estés allí. Yo, sinceramente, no estaba muy emocionada por la ocasión, pero como siempre, fui. Había algo en esa noche que parecía diferente, una mezcla de tensión con diversión, pero no lograba identificarlo de inmediato. Estaba allí, disimulando mi insatisfacción con la rutina, tratando de parecer animada, pero mi mente estaba lejos. Fue entonces cuando lo vi. Se acercó a mí con una sonrisa amable. Su nombre era Rafael. Era nuevo en la empresa, no nos conocíamos. Muy bien, pero ya lo había notado antes. No sé cómo explicarlo, pero había algo en él que me llamó la atención. La manera en que hablaba, cómo miraba a mis ojos, todo parecía tan nuevo y emocionante. Yo estaba aburrida, sin motivación, y él parecía ser la novedad que tanto buscaba.
La conversación fluyó naturalmente. ¿Sabes cuando hablas con alguien y la charla parece un intercambio de energía? Así fue. Comencé a sentirme bien, y no estaba acostumbrada a eso desde 1970. Hacía un tiempo. Las palabras salían con facilidad, ni siquiera me daba cuenta del paso del tiempo. La música, las risas, el ambiente, todo parecía desvanecerse cuando estaba con él. Me sorprendí de mi propia reacción. Nunca imaginé que estaría buscando atención fuera de mi matrimonio, pero ahí estaba yo, sintiendo una conexión que hacía mucho no sentía. Entonces, sin querer, algo que parecía tan inocente ocurrió. Él me acercó, nuestros rostros estaban muy cerca, y antes de que pudiera pensar me dio un beso. No fue un beso común, no fue un beso de despedida, fue intenso, de una manera que no esperaba sentir. Podía sentir mi corazón latiendo más rápido, como si ese beso fuera una válvula de escape para todo lo que había reprimido. Pero lo que no sabía en ese momento es que ese beso no sería solo un momento impulsivo. Sería el comienzo de algo que me haría cuestionar todo, mi matrimonio, mis decisiones e incluso quién soy. ¿Y qué pasó después? Bueno, eso te va a sorprender. ¿Y tú? ¿Has vivido algo así? Déjame tu comentario, quiero saber tu opinión. Después del beso, me quedé en shock. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El ambiente de la fiesta, la gente riendo, todo a mi alrededor parecía desenfocado, pero dentro de mí todo estaba claro. Había cruzado una línea. En un instante, algo que parecía un desahogo emocional se convirtió en algo mucho más grande. Miré a Rafael, y él parecía tan tranquilo, como si eso fuera algo natural, algo que ya hubiera hecho varias veces. Pero yo estaba en un torbellino de sentimientos. La sensación de culpa empezó a consumirme. ¿Sabes esa presión en el pecho? ¿Esa sensación de que todo se está desmoronando? Yo sentí todo eso. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí no quería dejar la situación de lado. Trataba de justificar para mí misma lo que acababa de suceder, como si fuera algo sin importancia, algo que no pasaría de un error momentáneo. Sin embargo, en el fondo, sabía que no era así. Ese simple beso había cambiado algo en mí. Miré a la fiesta a mi alrededor y me sentí distante. Me aparté de Rafael y fui al área exterior, buscando un espacio para respirar. No sabía cómo regresar a la normalidad después de lo que acababa de hacer. Y entonces pensé en Guillermo. Él no tenía nada que ver con esto, pero, al mismo tiempo, él era la razón de todo ese vacío que sentía. ¿Cómo podría explicarle que, en el fondo, solo estaba tratando de encontrar algo que faltaba en mi matrimonio? El dilema comenzó a crecer dentro de mí. Quería sentirme viva nuevamente, y ese beso me había dado una sensación de libertad, algo que no sentía desde hacía años. Pero ahora, la culpa estaba apoderándose de mí. ¿Qué pasaría si Guillermo lo supiera? Si la gente se enteraba, la fiesta continuaba, la gente reía y bailaba, pero yo me sentía vacía por dentro. ¿Cómo podría mirar a mi marido después de eso? ¿Cómo podría volver a ser la esposa que él esperaba? Y fue ahí que, en el momento más absurdo de la noche, la realidad golpeó de forma cruel. Rafael se acercó de nuevo con esa mirada sugestiva y me hizo una propuesta. Quería más. No estaba satisfecho con ese beso, y por más que intentara alejarme, él no me dejaba ir. Parecía tan decidido a continuar como si eso fuera una secuencia natural de lo que habíamos comenzado. Yo, por otro lado, estaba dividida. Quería detenerme, pero lo que más quería en ese momento era seguir. La tentación era muy fuerte, y mi falta de autocontrol me estaba llevando por un camino que sabía que sería irreversible. Lo que no sabía es que en ese momento mi vida comenzaba a cambiar de una manera que jamás imaginé. Si tienes curiosidad por saber qué sucedió después y cómo esta historia cambiará todo, no olvides suscribirte ahora. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones, para no perderte ningún capítulo de esta trama llena de giros inesperados y sorpresas. No querrás quedarte fuera. Sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero no podía detenerme. Todo parecía tan fuera de control, pero al mismo tiempo, tan emocionante. Yo
que siempre había sido tan controlada, me veía perdida en una situación que no sabía cómo manejar. Rafael, con esa actitud audaz y confiada, me hizo sentir deseada de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Me hizo sentir viva de nuevo, como si fuera más que solo una esposa cansada y sin gracia. El beso ya me había llevado a un lugar peligroso, y ahora, involucrarme con él parecía ser el siguiente paso. En los días siguientes a esa fiesta, no podía dejar de pensar en Rafael. Sabía que había sido un error, pero por alguna razón, ese error estaba consumiendo mis pensamientos. Rafael comenzó a enviarme mensajes, y yo, aún tratando de resistir, respondía de manera educada pero cortante. Sin embargo, con cada mensaje, sentía una pequeña falla en mi determinación. Cada conversación me hacía sentir más cerca de él, más conectada, y comencé a darme cuenta de que esto no sería solo un romance pasajero. Él era persistente, lo que de cierta forma solo aumentaba la tensión dentro de mí. Sabía cómo tocar mis sentimientos, cómo despertar algo en mí que había estado dormido. No quería admitirlo, pero la verdad era que me estaba enamorando de su atención, de la forma en que me miraba, de cómo me hacía sentir especial. Guillermo estaba allí, al otro lado, y lo amaba, pero él no sabía lo que estaba sucediendo dentro de mí. Entonces, una tarde, mientras Guillermo estaba en el trabajo, decidí encontrarme con Rafael nuevamente. Sabía que debía parar, que debía poner fin a esa historia antes de que se convirtiera en algo más grande, pero al mismo tiempo no podía resistirme. Nos encontramos en un hotel, y al verlo allí, todo lo que sentía por mi marido parecía desaparecer. En ese momento, Rafael era todo lo que quería. Me abrazó, y por primera vez en mucho tiempo me sentí deseada, viva. Sabía que eso estaba mal, pero algo dentro de mí gritaba para continuar. Y en ese momento dejé las consecuencias de lado. Me entregué a lo que sentía, como si fuera la última oportunidad de ser la mujer que había perdido a lo largo de los años. La pasión, el deseo, todo parecía tan arrollador y, al mismo tiempo, tan liberador. Quería más, y Rafael estaba más que dispuesto a darme todo lo que deseaba. El problema era que, mientras estaba allí, en una habitación de hotel, entregándome a este nuevo mundo, mi vida real estaba a punto de desmoronarse. Después de ese encuentro con Rafael, sabía que las cosas ya no serían las mismas. Había algo dentro de mí que se había roto, algo que no podía arreglar. Guillermo no sabía nada, y yo empezaba a sentirme cada vez más culpable. A cada beso robado, a cada mensaje intercambiado, me alejaba más de la mujer que era antes. Pero al mismo tiempo, me sentía perdida en una situación donde el deseo y la pasión estaban sobreponiendo todo lo que era correcto. En los días siguientes, la tensión en mi matrimonio era palpable. Guillermo empezaba a notar que algo estaba diferente. Me preguntaba, preocupado, si estaba bien, si algo me estaba molestando. Trataba de esconderlo, disfrazar con sonrisas y palabras vacías, pero dentro de mí sabía que me estaba hundiendo cada vez más en esa mentira. Rafael se volvía una presencia constante en mis pensamientos, y ya no podía concentrarme en las pequeñas cosas que antes me hacían feliz. Guillermo no lo sabía, pero yo sabía que él sentía algo. No era tonto, y a lo largo de los años, nos conocíamos lo suficiente como para darnos cuenta cuando algo no estaba bien. Cada vez que él me tocaba, había una parte de mí que se alejaba, como si estuviera traicionando algo que, hasta ese momento, era sólido. Lo que antes parecía ser una relación estable y confiable, ahora estaba siendo corroído por un secreto que ya no podía ocultar. Trataba de justificar mi traición de varias maneras. Me decía a mí misma que era solo un desliz, un error que había ocurrido porque estaba aburrida, porque necesitaba algo para sentirme viva nuevamente. Pero, en el fondo, sabía que no era solo eso. Había algo más profundo, una insatisfacción que llevaba años arrastrándose, una frustración que Guillermo no podía ver. Él se dedicaba al trabajo y yo me quedaba cada vez más sola, esperando que las cosas mejoraran de alguna manera. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Sabía que estaba en un punto sin retorno. Cada paso que daba para estar con Rafael era un paso más lejos de mi vida normal, de mi vida con Guillermo.
Pero lo que más me torturaba era la duda sobre qué pasaría si Guillermo lo descubría. ¿Qué pasaría con nuestra familia, con nuestra historia? Sabía que él nunca me perdonaría, pero también no sabía qué haría sin él. Estaba en una encrucijada moral. Por un lado, Rafael me ofrecía algo que Guillermo no podía darme, pero por otro, sabía que estaba poniendo en riesgo todo lo que habíamos construido. Y lo peor de todo era que cada vez más me veía envuelta en esa mentira, como si fuera imposible volver atrás. Iba demasiado rápido, sin saber cómo detenerme, sin saber cómo librarme de todo esto sin destruir lo que aún quedaba de mi matrimonio. Lo que más temía sucedió de manera inesperada, pero al mismo tiempo sabía que era inevitable. La verdad siempre encuentra una forma de salir, y esta vez no fue diferente. Todo comenzó en una noche común, cuando Guillermo llegó más temprano, a casa. Yo estaba en la ducha, y al salir noté algo extraño. Su celular estaba sobre la mesa, y él nunca dejaba el teléfono sin guardar. Mi corazón se aceleró. Algo me decía que no debía tomar el celular, pero la curiosidad fue más fuerte. No sé qué me llevó a hacerlo, pero impulsada por algo, tomé el celular. La pantalla estaba desbloqueada, y al abrir los mensajes, mi cuerpo se paralizó. Allí estaban los mensajes de Rafael, y mi estómago se retorció de una manera que jamás imaginé que podría sentir. Las palabras estaban allí, claras, directas, como si la verdad hubiera sido revelada de una forma brutal. Supe que mi mundo estaba a punto de desmoronarse. En ese momento, Guillermo entró en la sala, y yo, sin saber qué hacer, me quedé paralizada. Él miró mi rostro, y en ese instante se dio cuenta de que algo no estaba bien. No necesitó preguntar. Miró el celular, vio lo que yo sostenía, y en un silencio cargado de dolor, la verdad salió a la luz. No dijo nada, pero la mirada que me lanzó fue suficiente para romper mi corazón. Fue directo al grano. «¿Qué es esto, Aurora?» No gritó, no hizo escenas, pero pude ver el dolor en sus ojos. Estaba profundamente herido, como si todo el amor que me tenía hubiera sido arrancado de un solo golpe. Traté de justificarme, intentar explicar, pero no había palabras suficientes para explicar lo inexplicable. ¿Qué le estaba haciendo a él? ¿Cómo llegué a esto? Impulsivamente, traté de tomar su mano, pero él se apartó. El silencio entre nosotros era ensordecedor. No podía entender lo que estaba pasando. Me miró con una mirada vacía y finalmente dijo: «Aurora, te amaba. Y me traicionaste». Esa frase fue un golpe en el estómago. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero escuchar eso de alguien que siempre estuvo a mi lado fue como un golpe mortal. Lo que más me dolió más que cualquier palabra dicha en ese momento fue el hecho de que había arruinado todo. Guillermo merecía más que esto, y aún así, allí estaba yo, sin saber qué hacer o cómo volver atrás. Pero lo que me dejó en shock fue lo que dijo después. «No puedo seguir viviendo con alguien que no confía en mí. No sé qué va a pasar con nosotros, pero acabas de destruirlo todo». Fue la peor sensación del mundo. Yo, que había buscado una salida, ahora me veía frente a la destrucción de todo lo que era importante para mí. Sabía que él tenía razón. Había roto nuestro vínculo, algo que quizás nunca podríamos recuperar. Ese momento fue un parteaguas. El silencio en la casa era denso, y Guillermo, que antes parecía ser mi roca, estaba irreconocible. Ya no estaba enojado, sino completamente devastado. Sentía que las palabras que intercambiamos en ese momento ya no importaban, porque lo que realmente importaba se decía a través de su mirada. Me miraba como si ya no me reconociera, y eso me desgarraba por dentro. Intenté todo para explicarme, pero no había vuelta atrás. Él quería saber cómo sucedió esto, qué me hizo tomar esa decisión, y me vi forzada a enfrentar no solo la mentira que le había contado a él, sino también la mentira que me había contado a mí misma todo ese tiempo. Le dije que lo amaba, que estaba perdida, que las cosas en casa no iban bien, pero nada de eso parecía tener peso. Él no quería escuchar explicaciones. Guillermo me miró durante un largo tiempo, y finalmente me hizo una pregunta que me heló. «¿Todavía me amas, Aurora?» En ese momento algo dentro de mí se desplomó. Quería gritar que sí, que él aún significaba todo para mí,
Pero la verdad es que ya no sabía lo que sentía. Estaba en un campo minado de emociones, donde la culpa, el arrepentimiento y la vergüenza me consumían, y al mismo tiempo había una confusión de sentimientos hacia Rafael que no podía entender. Respiré hondo, y fue entonces cuando él hizo la pregunta más difícil. ¿Vas a seguir con esto, Aurora? ¿O vas a elegir nuestra vida juntos? Esas palabras resonaron en mi mente, y por primera vez me di cuenta de lo que realmente estaba en juego. Tenía que tomar una decisión, y no sería fácil. Lo que tenía con Guillermo era real, profundo, pero ¿qué tenía con Rafael? Solo era una escapatoria, algo momentáneo que había usado para llenar un vacío dentro de mí. Comencé a llorar. Sabía que lo había arruinado todo y que no había forma de reparar el dolor que él sentía. Pero, en ese momento, una parte de mí sabía lo que tenía que hacer. Aunque no pudiera deshacer el error que cometí, sabía que aún podía elegir lo que vendría después. Y aunque estaba llena de miedo, tomé la decisión más difícil de mi vida. Voy a terminar con Rafael, dije, con la voz entrecortada. Sé que perdí tu confianza y no puedo esperar que me perdones, pero estoy aquí, quiero reconstruir esto. Él me miró y vi algo en sus ojos, una mirada que mezclaba dolor, pero también una chispa de esperanza. Sabía que sería un camino largo y difícil, pero de alguna manera parecía ser el único camino posible para mí. No dijo nada más esa noche. Solo se levantó y se fue a su cuarto. Yo me quedé allí, sola, tratando de procesar el peso de esa decisión. Había dado el primer paso, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que demostrarle que podía cambiar, que podría ser la mujer que él creía que era. Pero, lo más importante, que podía perdonarme a mí misma y seguir adelante. Después de esa noche, la realidad se impuso de manera implacable. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que era el único camino posible para intentar reconstruir algo que, hasta ese momento, había destruido, con mis propias manos. Guillermo parecía más distante, y aunque me dijo que me daría una oportunidad para cambiar, podía sentir el peso de la desconfianza entre nosotros. Cada paso que daba hacia la reconstrucción de nuestra relación estaba cargado de dudas, y sabía que, para que él volviera a confiar en mí, tendría que demostrarle, todos los días, que estaba dispuesta a luchar. Trataba de acercarme a cada pequeño detalle que antes formaba parte de nuestra vida juntos. Comencé a prestar más atención a las pequeñas cosas que a él le gustaban, que antes dejaba pasar desapercibidas. Cada gesto de cariño, cada palabra, cada momento de sinceridad tenía un peso aún mayor. Sabía que necesitaba ser paciente, que el tiempo sería mi aliado, pero también sabía que él podría rendirse en cualquier momento. Y en cierto punto, empecé a darme cuenta de que la mayor lucha no era contra él o contra lo que había sucedido. La mayor lucha era contra mí misma, contra la culpa que me consumía en cada instante. El dolor de ver a Guillermo distante, de no poder recuperar su confianza de la noche a la mañana, era algo que nunca imaginé vivir. Pero, poco a poco, me di cuenta de que la recuperación no era una línea recta. Había altos y bajos, momentos de esperanza y momentos de frustración. Me encontraba preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si realmente merecía la oportunidad que él me estaba dando. Pero lo que me hacía seguir adelante era el amor que aún sentía por él y la comprensión de que, para reconstruir algo, era necesario comenzar desde abajo, sin esperar perfección. Los días pasaron y, aunque existía un temor constante de que él se fuera en cualquier momento, seguí mostrando mi esfuerzo. Una semana después de esa fatídica noche, Guillermo me dijo algo que me marcó profundamente. Te amo, pero tienes que entender que la confianza necesita ser reconquistada. Necesito verte, de verdad, como la mujer que un día pensé que eras. Esas palabras no fueron fáciles de escuchar, pero sabía que eran justas. Él aún tenía un pie fuera de nuestra historia, y solo el tiempo diría si sería posible comenzar de nuevo. Hoy en día, nuestra relación está en un proceso de reconstrucción. Lo que he aprendido es que la infidelidad, más que un error, es un reflejo de nuestras fallas internas,
de los vacíos que intentamos llenar de maneras equivocadas. Cometí un error terrible, pero ahora estoy trabajando todos los días para ser la persona que mi esposo merece. No es fácil, pero puedo decir que, aunque el camino sea largo y doloroso, nunca voy a rendirme. Si mi historia te hizo reflexionar, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo enfrentaste la situación? Me encantaría saber tu opinión y cómo enfrentaste momentos de crisis en tus relaciones. Y, si aún no te has suscrito al canal, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora para seguir más historias como esta, historias que tocan el fondo, que nos hacen repensar nuestras decisiones. Lo que me pasó no es un caso aislado, y sé que muchos de ustedes pueden identificarse de alguna manera. Juntos, podemos aprender más sobre nosotros mismos y sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Nos vemos en el próximo video, donde traigo más reflexiones y relatos que te harán pensar en todo lo que ya has vivido y lo que aún está por venir.